Una vez comprendida los fundamentos o los conceptos de los números reales, hoy nos toca ver operaciones con estos. Recordemos que las cuatro operaciones básicas para trabajar con números reales son suma, resta, multiplicación y división. Lo importante antes de comenzar con las operaciones es recordar que debemos de tomar muy en cuenta el signo que se localiza o que tiene cada uno de los operandos a los cuales corresponden cada una de estas operaciones básicas. Recordemos que por operando nosotros mencionamos o denominamos a cada uno de los elementos que conforman cada operación. No importa si es suma, resta, multiplicación o división, a cada uno de los elementos que la conforman nosotros le podemos dar el nombre de operando. Bien, en el recuadro vamos a tomar nota del mismo y es el que nos va a guiar el cómo nosotros debemos de tomar los signos dependiendo la operación que estemos realizando. Como podemos ver en la imagen, si nosotros tenemos una multiplicación de signos iguales, no importa si son positivos o negativos, el resultado siempre nos va a dar un signo positivo. Esto es importante recordarlo y tenerlo siempre presente. Si nosotros tenemos operaciones en las cuales los signos son iguales, no importa si son signos positivos o signos negativos, el resultado de esta operación será un signo positivo. Como podemos ver en el recuadro, si multiplicamos positivo por positivo, el resultado será positivo. Si multiplicamos signo negativo por signo negativo, el resultado será nuevamente signo positivo. Pero en cambio, si nosotros tenemos una multiplicación de signos contrarios, no importa el orden, no importa si primero hay un positivo, después un negativo o viceversa, si primero hay un signo negativo y después un signo positivo, si esta operación es de signos contrarios, el resultado siempre nos va a dar un signo negativo. Vamos a practicarlo. En el ejemplo nos dice si tenemos un signo positivo que multiplica a un signo negativo, nuestro resultado será un signo negativo. Si tenemos un signo negativo que multiplica a un signo positivo, nuestro resultado será un signo negativo. Una vez repasadas estas leyes de los signos, vamos ahora a entrar al tema de las operaciones. Nos dicen que para sumar dos números reales con el mismo signo, se suman sus valores absolutos respetando el signo en ambos sumandos. En cambio, si tenemos sumandos con signos diferentes, se resta el menor de estos elementos al mayor y se asigna el signo del que tenga mayor valor absoluto. Habíamos dicho que un nombre que nosotros le podemos dar a cada uno de los elementos de las operaciones básicas lo podemos llamar como operando. Ahora vamos a darle un nombre en específico si se trata de una suma. A los elementos en una suma, a cada uno de los elementos los vamos a nombrar como sumandos. Y la ley de la suma o el arreglo de cómo nosotros vamos a entender estas sumas es que si tenemos números o sumandos con signos contrarios, debemos de restar el elemento
menor o de menor cantidad o de menor valor absoluto al elemento de mayor valor absoluto. Y el resultado de esta suma será con signo del elemento con valor mayor, del elemento con valor mayor absoluto. En cambio, si tenemos dos sumandos con el mismo signo, los valores absolutos se suman directamente y el signo se conservará. Ejemplificando, vamos a ver estos 4 casos en el cual nos dice, tenemos un sumando que es menos 3, un segundo sumando que es menos 5 y la operación es una suma. Lo que aprendimos fue, si tenemos sumandos con el mismo signo, el signo pasará tal cual a nuestro resultado, es decir, negativo suma negativo, el resultado será negativo. Si tenemos dos sumandos con el mismo signo, los valores absolutos se suman directamente. 3 más 5, 8. El resultado completo de menos 3 más menos 5 es menos 8. En este segundo ejemplo tenemos primer sumando menos 2, segundo sumando 7. Lo primero que identificamos es que son dos sumandos que tienen signos diferentes. Uno es negativo y el otro es positivo. Por lo cual debemos recordar, si en una suma tenemos elementos o sumandos con signos diferentes o contrarios, lo que debemos hacer es tomar el elemento de mayor valor absoluto y vamos a restarle el elemento de menor valor absoluto. 7 es mayor que 2, entonces 7 le vamos a quitar 2. 7 menos 2, 5. El resultado tendrá el signo del elemento o del sumando con mayor valor absoluto. Nuevamente, menos 2 tiene un valor absoluto de 2, 7 tiene un valor absoluto de 7, por lo cual 7 es el elemento con valor mayor absoluto. 7, su signo es positivo, el resultado conserva ese mismo signo, signo positivo. Tercer ejemplo, tenemos el primer sumando, que es el número 5, segundo sumando, que es el número 6. Nuevamente, lo primero que debemos revisar es que los signos sean iguales o sean diferentes. En este caso, los signos son iguales, son positivos. El resultado conservará el mismo signo, o sea, signo positivo. Nuevamente nos vamos a lo que aprendimos. Si tenemos dos sumandos con el mismo signo, simplemente los valores absolutos se sumarán directamente. En el ejemplo, 5 más 6, 11. El resultado de la operación 5 positivo más 6 positivo será 11 positivo. Último ejemplo, tenemos el primer elemento, el primer sumando, que es 8 positivo, el cual suma al segundo elemento, al segundo sumando, que es 3 negativos. Lo primero que debemos hacer nuevamente es revisar los signos. Rápidamente identificamos que uno es positivo y el otro es negativo. Ahora veremos cuál es el que tiene mayor valor absoluto de los dos elementos, de los dos sumandos. Valor absoluto de 8 es 8. Valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces el que tiene mayor valor absoluto es el primer elemento, que es 8. Su signo es positivo
este pasa a nuestro resultado. Y para terminar, recordemos, si son signos contrarios, lo que se tomará es el elemento con mayor valor absoluto y se le restará el segundo elemento o el elemento con menor valor absoluto. Es decir, a 8 se le quitará 3, el resultado será 5. Completando, 8 positivo sumando 3 negativo, el resultado será 5 positivo. Estos ejemplos, esta información debemos apuntarla en nuestra libreta para que al momento de que lo vayamos a consultar nuestros apuntes podamos recordar lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a dar solamente un minutito más para que tomen nota y continuamos. Muy bien, vamos a continuar ahora el cómo nosotros vamos a resolver la segunda operación básica, que son la resta. En la resta lo que debemos recordar es que si tenemos dos números cualquiera, en este caso vamos a tomar la letra A como un elemento y la letra B como segundo elemento, la resta será lo mismo que si tenemos una suma con elementos de diferentes signos. Es decir, si nosotros, aquí nos están marcando, tenemos el primer elemento que es A, que resta a un segundo elemento que es B, para poderla manejar o representar, la resta quedará igual a conservar el primer elemento tal cual lo tenemos, es decir, mismo valor absoluto, mismo signo, pero vamos a hacer un cambio. La operación es resta, la vamos a cambiar a una operación de suma. El segundo elemento conservará el mismo valor absoluto, pero lo interesante aquí va a ser que el signo del segundo elemento será cambiado. Es decir, si el segundo elemento tiene signo positivo, quedará con un signo negativo. Si el segundo elemento tiene un signo negativo, pasará con un signo positivo. Tomando esto, vamos a hacer el ejemplo de estos dos operaciones de resta. Nos dicen que debemos restar 3 positivo a 4 negativo. Respetando lo que acabamos de escuchar, el primer elemento, que es 3 positivo, pasará directamente como lo encontramos. La operación de resta cambiará a una operación de suma. El valor absoluto del segundo elemento se conserva.
4 pasa como 4. Y el cambio será en este punto. Si nosotros tenemos el segundo elemento con un signo, ahora vamos a cambiar ese signo por su contrario. Es decir, tenemos un signo negativo en este ejemplo, lo vamos a convertir a un signo positivo. Y ahora sí, vamos a recordar, si tenemos una suma con elementos o sumandos del mismo signo, el signo se conserva y los elementos se suman directamente. Es decir, 3 se suma con 4, el resultado será 7. Por lo cual, el resultado de la operación de 3 positivo que resta a 4 negativo, el resultado son 7 positivos. Nuestro segundo ejemplo nos dice, si tenemos el primer elemento que es un 2 positivo, que resta a un segundo elemento que es 4 positivo, nuevamente tomamos el primer elemento, se pasa tal cual, la operación cambia de ser una resta a ser una suma. El segundo elemento conserva su mismo valor absoluto, 4 pasa como 4, pero el signo del segundo elemento cambiará. Es decir, en este ejemplo 4 su signo es positivo, lo vamos a cambiar de positivo a negativo, quedando una operación de suma 2 que suma a 4 negativo. Nuevamente vemos lo que ya aprendimos. Si tenemos una suma con elementos de signos contrarios, signos diferentes, tomaremos el signo del elemento con mayor valor absoluto. En este ejemplo es 4 el que tiene el mayor valor absoluto. El signo pasa al resultado y los elementos se restarán, tomando el del mayor valor absoluto y restándole el del menor valor absoluto. Acá nos dice que el de mayor valor absoluto es 4, restamos un 2 y el resultado será 2. Y terminamos. El resultado de la resta 2 positivo menos 4 positivo será menos 2. Ya tenemos las dos primeras operaciones, suma y resta. Como podemos apreciar en este ejemplo, la suma la debemos aprender para poder resolver la resta de forma correcta. Esto en cuestión a cómo conservamos los signos y el cómo vamos a desempeñar este papel en cuanto a las operaciones. Si se suman directamente es porque tienen signos iguales. Si en una suma los elementos o sumandos tienen signos contrarios, entonces tomamos los valores absolutos de cada uno de los elementos y tendremos que hacer esa resta que estamos viendo hasta este momento. Voy a dar unos 30 segundos más aproximadamente, solamente para que terminen de apuntar estos datos y vamos a continuar. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora la operación de multiplicación. Aquí nos dice que tratándose de la multiplicación de números reales, se operan los valores absolutos de los factores y el resultado se le anota el signo
dependiendo de las leyes que anteriormente mencionamos, de las leyes de los signos. Una vez realizando el producto de los dos números, si tiene el mismo signo, el resultado será positivo. En caso contrario, llevará el signo negativo. Aquí aprendemos un nuevo término o recordamos un nuevo término, si es que ya lo sabemos, es que cada uno de los elementos en una operación de multiplicación nosotros los vamos a llamar como factores. Nuevamente, a cada uno de los elementos en una operación de multiplicación se les nombra como factores. Para realizar la operación de multiplicación, nosotros tomaremos el primer factor, lo multiplicaremos por el segundo factor con sus valores absolutos, claro está, y el resultado tendrá el signo dependiendo de la ley de los signos que ya aprendimos. Recordemos la ley de los signos. Si tenemos un signo igual en ambos factores, el resultado será positivo. No importa si los signos sean negativos o positivos, si los signos son iguales en ambos factores, el resultado siempre será positivo. En cambio, si los factores tienen signos contrarios, no importa el orden, el signo siempre será negativo. Vamos con esto a hacer los ejemplos que se nos muestran. Primero nos dice, si tenemos un factor llamado factor A que multiplica a un factor B, ambos factores tienen signos positivos. La ley de los signos nos dice, si son signos iguales, el resultado siempre conservará o tendrá un signo positivo. Entonces, si el factor A multiplica al factor B, el resultado será será un elemento llamado C. Ahora, si los factores tienen signos negativos y es el mismo factor con valor A y valor B, el resultado conservará el mismo valor, o sea, C. Aquí lo importante es repasar que aun y cuando sean signos negativos, la ley nos dice signos iguales, el resultado tendrá un valor positivo. Ahora, si tenemos un signo negativo y un signo positivo, la ley de signos nos dice signos contrarios, el resultado siempre tendrá un signo negativo. Como ya aprendimos, un factor A multiplicando un factor B, nosotros denominamos que su resultado será un elemento de valor C. Y por último, si nosotros tenemos un factor llamado A positivo que multiplica a un factor llamado B negativo, nuevamente la ley de los signos nos dice signos contrarios, el resultado tendrá un signo negativo. Y según el ejemplo, si multiplicamos A por B, el resultado será C. De esta manera, nosotros podemos comprobar que lo que hemos estado aprendiendo es correcto. Otro punto que debemos aquí enfatizar y quedar claro es que en las multiplicaciones o en la operación de multiplicación, ya en este nivel medio superior, vamos a cambiar nuestro concepto de cómo entender que se está multiplicando un número por otro. Anteriormente nosotros conocíamos que si teníamos una X, nosotros lo visualizábamos como que se está haciendo una multiplicación. Como en estos niveles se trabajan con letras porque van a ser nuestras variables o nuestros elementos que vamos a descubrir qué valor le podemos dar a cada uno de estas incógnitas. Vamos a trabajar mucho con la letra X y eso nos puede confundir si estamos hablando de una incógnita o si estamos hablando
de una operación de multiplicación. Es por eso que en este nivel la operación de la multiplicación cambiará el signo con el cual nosotros la vamos a comprender que estamos utilizando esta operación de multiplicación. Ya no la vamos a visualizar como una X, sino la vamos a visualizar con un punto, o bien simplemente que un paréntesis está viendo a un paréntesis a un costado, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Si nosotros llegásemos a ver en una operación algo tal cual lo estamos viendo, abres, cerras paréntesis, abres y cierras paréntesis, y en cada uno de ellos tenemos un elemento, un operando. Nosotros vamos a asumir que aquí, o vamos a comprender que esto se está refiriendo a una multiplicación. El primero se le llama factor, al segundo, como ya aprendimos, también se le llama factor. En este ejemplo nos dice 5 negativo multiplica a 8 negativo. La ley de los signos nos dice signos iguales, el resultado será positivo. Y la multiplicación, la operación nos dice que el primer factor multiplica al segundo y pasa directamente el resultado. 5 por 8, 40. El resultado de esta multiplicación de 5 negativo por 8 negativo, su resultado es 40. Nuestro segundo ejemplo nos dice, abrimos paréntesis, 2 negativo que multiplica, abrimos paréntesis, a 6 positivos. La ley de los signos nos dice signos contrarios, el resultado siempre será negativo. Factores se multiplican, 2 por 6, 12. Terminamos. Tercer ejemplo, abrimos paréntesis 4, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 9, cerrando paréntesis. La operación que estamos viendo acá es una multiplicación, la cual ley de signo nos dice signos iguales, el resultado será positivo. La operación nos nota que factor 1 multiplica factor 2 y nos da el resultado. 4 por 9, 36. El resultado de la operación 4 positivo por 9 positivo es 36. Último ejemplo. Abrimos paréntesis 1, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, menos 9, cerramos paréntesis. Esto es una multiplicación. Signos contrarios, resultado será signo negativo. Factor 1 multiplica a factor 9. 1 por 9, 9. El resultado de la multiplicación de 1 positivo por 9 negativo es 9 negativo. Si nosotros llegásemos a ver un punto en lugar de tener dos paréntesis encerrando a cada uno de los factores, eso también nos tiene que denotar que estamos hablando de una multiplicación. Perfecto, ya tenemos 3 de las 4 operaciones de cómo vamos a manejarlas y cuáles son los seguimientos y las leyes que debemos respetar para que los resultados sean correctos. Tomaremos otro minuto para terminar de anotar esta información en sus libretas y continuamos.
Continuamos. Nos dice que para la operación de la división, para la división entre números reales diferentes a 0, la división se realizará entre los valores absolutos de los números y en el resultado, o sea, el cociente, se le asignará un signo dependiendo de las leyes de los mismos. Es decir, si en ambos se tiene el mismo signo, el resultado será positivo. Si son de signo diferente, el resultado será signo negativo. Aquí hay que tomar en cuenta dos conceptos que ya debemos aprender o que ya debemos haber aprendido. Es que al elemento al cual se va a dividir o se va a repartir en partes, se le llama dividendo. Al elemento el cual se va a dividir el primero, se le llama divisor. Nuevamente, al elemento que se va a repartir o se va a dividir en partes se le llama dividendo, y al elemento que lo va a dividir o lo va a repartir se le llama divisor. Al resultado se le llama cociente. Para realizar esta operación, nosotros lo que vamos a hacer es tomar los valores absolutos de cada uno de estos elementos, los vamos a dividir como ya conocemos, y en el resultado vamos a tomar la ley de los signos de la multiplicación. Recordemos, en la multiplicación, si son signos iguales, el resultado será signo positivo. En la multiplicación, si son signos contrarios, el resultado será un signo negativo. Igualmente en esta operación de la división. Vamos a hacer los ejemplos, como aprendimos, con elementos. El elemento llamado A, que está tomando las veces del dividendo, se va a dividir entre el elemento llamado B, que está tomando las veces del divisor. Los signos son positivos. En la ley de los signos nos dice signos positivos, el resultado será positivo. Si dividimos A entre B, el resultado será un elemento que nosotros vamos a llamar C. Solamente es un ejemplo. No es algo que sea real o algo que sea concreto. Simplemente es un ejemplo para poder entender esta situación de la división. En nuestro segundo ejemplo nos dice que tenemos al primer elemento llamado A. Nuevamente es el dividendo entre un elemento llamado B, que es divisor. Aquí el cambio es que ambos tienen signos negativos. Recordemos nuevamente, ley de los signos. Signos iguales, el resultado es positivo. A entre B, el resultado ya lo aprendimos aquí arriba, es C. Entonces, el resultado de dividir menos A entre menos B será C. Tercer ejemplo, tenemos al primer elemento o dividendo, que es menos A o A negativa, el cual va a ser dividido entre el segundo elemento, que es B o dividendo. El cociente será C, se conserva. Solamente aquí, como los signos son contrarios, vamos a ley de signos, nos dice signos contrarios, el resultado será negativo. El resultado de la división A negativo sobre B positivo será menos C o C negativa. Como lo gusten nombrar, es correcto. Último ejemplo, si tenemos A positiva como dividiendo entre B negativa como divisor, su cociente, recuerden, valores absolutos, A
sobre b, el resultado es c, o cociente c. Signos contrarios, ley de signos nos dice, signos contrarios, resultados negativos. El resultado de tener a positiva sobre b negativa es menos c negativa. Aquí podemos ver claramente signos contrarios, resultados son negativos, signos iguales, resultado es positivo, y se conserva el mismo valor, no importa qué signos se tienen en esta parte de la operación. El resultado siempre se va a conservar. Vamos a ejemplificarlo ahora, pero con números. Nos dicen, primera operación, tener 30 positivo, el cual es dividido sobre 2 negativo. Primer elemento llamado dividendo es 30. Segundo elemento llamado divisor, valor absoluto es 2. 30 entre 2, 15. Ley de signos, signos contrarios, resultado es negativo. 30 positivo sobre 2 negativo, resultado 15 negativo. Segundo ejemplo, 20 sobre 5, valor absoluto del primer elemento llamado dividendo, valor absoluto de 20, 5. Valor absoluto del segundo elemento que se llama divisor, valor absoluto de 5 es 5. 20 sobre 5, 4. Ley de signos, signos iguales, se conserva un signo positivo. Tercer ejemplo, menos 10 sobre menos 2. Primer elemento, menos 10, su valor absoluto es 10. Este es el dividendo. Sobre menos 2, valor absoluto de menos 2 es 2. 10 sobre 2, 5. Ley de signos, signos iguales, el resultado tendrá un signo positivo. Último ejemplo, menos 50 sobre 10, valor absoluto de menos 50, 50. Es el dividendo. Sobre segundo elemento que es 10, valor absoluto de 10 es 10. Este es el divisor. 50 sobre 10, 5. Y por último, ley de signos. Signos contrarios, resultado es negativo. Tomemos otro minuto simplemente para terminar de colocar esta información en la libreta y continuemos. Continuemos. Una vez comprendido la función y el cómo trabajamos con estas operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, ahora debemos recordar el
orden en el cual estas operaciones se deben de realizar. Lo primero que debemos de recordar es que si en una serie de operaciones tenemos paréntesis o corchetes, nosotros tenemos que realizar esas operaciones de primera mano. Es a que nosotros le vamos a dar prioridad. Posteriormente, una vez que nosotros realizamos lo que encontremos entre paréntesis o lo que encontremos entre corchetes, ahora nosotros debemos enfocarnos a revisar si hay alguna operación que sea de raíces o exponenciales. Si es así, estas operaciones les vamos a dar privilegio para realizarlas de primera mano. Una vez que realizamos las operaciones de raíces o exponenciales, nos vamos a dar a la tarea de revisar si se encuentran multiplicaciones y divisiones. Si en estas expresiones se encuentran multiplicaciones y divisiones, lo que nosotros debemos de resolver es tomar las operaciones que se encuentran más a la izquierda para de esta manera ir avanzando en la resolución de nuestras ecuaciones. Ya que terminamos corchetes, paréntesis, raíces, exponenciales, multiplicaciones y divisiones revisadas de izquierdas a derechas, lo único que nos puede quedar son sumas y restas, y estas serán las últimas que tendrán que realizarse o las últimas que tendrán peso para poder ser resueltas. Vamos a anotar lo que está en este momento, un par de minutos, y toda esta explicación nos va a quedar más clara con los ejemplos que vamos a ver a continuación. Antes de continuar, solamente les quiero mencionar que si en una operación, en una ecuación, una serie de operaciones, tenemos varios paréntesis, es decir, paréntesis que están o contienen otros paréntesis dentro de los mismos, el privilegio o la operación que vamos a realizar de primera mano es el paréntesis que está más hacia adentro de estas ecuaciones. Y la forma de continuar es de adentro hacia afuera en cuanto a paréntesis se refiere, o corchetes, es lo mismo. Y lo último que debemos igual recordar, cuando tenemos multiplicaciones y divisiones, la forma para resolver será tomar la operación que se encuentra más a la izquierda o más pegada al signo de igual y entonces ir procediendo. Continuamos con los siguientes ejemplos. Nos dicen que resolvamos las siguientes expresiones matemáticas. Como podemos ver en el primer ejemplo, tenemos paréntesis, tenemos operaciones de sumas
y tenemos operaciones de resta. La expresión original nos dice, se abre paréntesis, menos 3, el cual multiplica al resultado de los sumandos 2 más 5, el cual suma 8 positivos, cerramos paréntesis, todo esto sumará, abrimos paréntesis, 2 más 11, cerramos paréntesis y signo de igual. Para resolverlo, lo que debemos recordar es, le vamos a dar privilegio a lo que se encuentra dentro de corchetes o paréntesis. Como podemos ver aquí, estos dos términos están dentro de un paréntesis, estos 4 términos están dentro de un paréntesis, pero aquí dentro de estos paréntesis tenemos unos corchetes. Nos están diciendo que si tenemos estas expresiones, lo primero que debemos hacer o resolver es lo que está hacia adentro de paréntesis. Es decir, si tenemos corchetes o paréntesis dentro de otros paréntesis o corchetes, a esto se le llama una operación anidada. Esa operación anidada es a la cual le vamos a dar privilegio para resolver. Entonces, lo primero que vamos a tomar es el resultado de el primer sumando 2 más el segundo sumando es 5, 2 más 5, 7. La operación nos dice signos iguales tomarán el mismo signo su resultado. Positivo y positivo, el resultado es positivo. 2 y 5, 7. Ahora tenemos la operación menos 3 multiplicando a 7, suma 8, que suma a 2 más 11. Nuevamente nos vamos a nuestra jerarquía de operaciones. Lo primero que debemos realizar es lo que está en paréntesis. 2 más 11, 13. Signos positivos pasan como positivos. En una multiplicación tomamos el primer factor, su valor absoluto de 3 es 3. Segundo factor, valor absoluto de 7 es 7. Los factores se multiplican, 3 por 7. El resultado se llama producto. Aquí en este ejemplo, 3 por 7 es 21. Ley de signos en multiplicación nos dice, signos contrarios, el resultado será negativo. Menos 3 por 7 positivo, resultado menos 21. El más 8 pasa desde arriba tal cual. Tenemos ahora dos sumas. Nosotros vamos a tomar ahora la jerarquía de resolver lo que está primero a la izquierda para ir continuando con estas operaciones o estas expresiones matemáticas. Suma de signos contrarios, recordemos, vamos a visualizar cuál es el elemento o el sumando con mayor valor absoluto. El primer elemento, primer sumando es menos 21, su valor absoluto es de 21. Segundo elemento, segundo sumando es 8, su valor absoluto es de 8. El que tiene mayor valor absoluto en este ejemplo es 21. Por lo cual el resultado de esta suma tomará su signo negativo. Si tenemos una suma con elementos con signos negativos, recordemos, simplemente restaremos los valores absolutos. El mayor tomaremos la resta o se le retirará el menor valor absoluto. 21 se le restarán 8, su resultado es 13. Signo se conserva del mayor valor absoluto, 21. Y por último tomaremos una suma con sumandos o elementos con signos contrarios. Otra vez recordemos, si son signos contrarios vamos a ver quién tiene el mayor valor absoluto y veremos cuál signo se conservará en el resultado. Valor absoluto de menos 13 es 13. Valor absoluto de 13, el valor absoluto es
13 también su valor absoluto. Los signos entonces no están dando algún privilegio porque son iguales los dos valores. El signo simplemente será el signo del 0. El 0 no tiene ni valor positivo ni valor negativo. Es un signo neutro, tal cual. Recordemos, la suma con números o elementos o sumandos con signos contrarios se restan el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. Aquí, como son iguales, simplemente se conservará un 0 como resultado y terminamos. Esta es la forma de cómo nosotros vamos a resolver todas nuestras expresiones matemáticas a partir de estos momentos. Cuando en estas expresiones tenemos diferentes operaciones, suma, resta, multiplicación, división, exponenciales, paréntesis, lo que tengamos. De esta forma es como nosotros vamos a privilegiar el que resolvemos primero para ir avanzando y encontrar nuestro resultado final. Vamos a dar unos 2 minutos, bueno, perdón, me fui muy largo en tiempo, unos 30 segundos solamente para que termine de analizar este resultado, cómo vamos a estar resolviendo esta operación y continuamos. Perfecto. Vamos a hacer unos ejemplos acerca de estas expresiones que acabamos de aprender antes de continuar con las operaciones con fracciones. Esto será en la siguiente clase. Por lo pronto vamos a terminar con estos ejemplos para poder continuar.